¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bastante bien porque nosotros lo estamos para informarles. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En América Latina, la producción petrolera de Venezuela crece un 2,2% en marzo pese a las restricciones por parte de Estados Unidos. En contexto, les contamos que la entrada en vigor de la eliminación del cepo en Argentina acelera la inflación en un 27%. Y en 360, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió que la guerra arancelaria de Trump generará el deterioro progresivo en el comercio a nivel mundial. De estos temas y más hablamos en esta emisión. Vamos a iniciar con la información luego de estas imágenes. Vamos a comenzar hoy en Venezuela, porque aumentó su producción petrolera en un 2,2% en el mes de marzo, pese a las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se informó que Venezuela produjo en marzo al menos 1.048.000 barriles de petróleo diarios, lo que se traduce en 23.000 barriles de petróleo más respecto a febrero, cuando fueron 1.025.000 barriles por día. Cabe destacar que si se hace la medición del primer trimestre de 2025, consolida un incremento del 5,3% en lo que va del año en comparación con el cuarto trimestre de 2024, cuando cerró en un promedio de 982.000, según cifras oficiales de la OPEP. En este contexto, la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró que a pesar de la guerra económica, sanciones ilegales y el bloqueo comercial en contra del país, la producción petrolera y de gas de Venezuela se mantiene y en proceso de recuperación con esfuerzo propio. Vámonos ahora a Colombia, ya que el cacao de ese país y sus derivados ganan presencia en el mercado internacional. Duplicaron sus exportaciones en 2024 y este año siguen sumando. La Asociación Nacional de Comercio Exterior refirió que el año pasado los productos derivados del cacao duplicaron sus exportaciones y llegaron a los 265 millones de dólares, lo cual representa 106% más que en 2023, y esto a su vez representó 128.600.000 dólares. Asimismo, al cierre del pasado año, cerca de 75 países recibieron cacao colombiano en grano o transformado en diferentes presentaciones. Estados Unidos, México, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Bélgica, Malasia y Alemania son los mayores compradores de este rubro. A su vez, por producto, el cacao crudo en grano encabezó las exportaciones con 64.800.000 dólares y un incremento de 391,8% frente a 2023. Le siguieron los chocolates y demás preparaciones alimenticias que contienen cacao, tales como la manteca. Para este año o entre enero y febrero de 2025, las ventas externas del mentado rubro sumaron 20.800.000 dólares, un 24,2% más que en el mismo periodo del 2024. Y bueno, como usted sabe, Panamá es un punto neurálgico para las cadenas de abastecimiento del mundo. No solo pasa por su canal el 6% del comercio mundial, sino que además alberga la zona franca más grande del hemisferio y la segunda más importante de todo el mundo después de la de Hong Kong. Mueve 30.000 millones de dólares en mercancía, esto de manera anual, con un régimen de cero impuestos tanto para importación como para reexportación. Nuestra compañera Reki Chandiramani nos pone en contexto en el siguiente informe. Panamá está incluida en la lista de aranceles anunciada por el presidente Donald Trump hace algunos días. Aunque la medida está pausada por 3 meses, ya ha generado preocupación en el país centroamericano. Panamá exporta productos como café, banano, mariscos, entre otros, a Estados Unidos, sectores que podrían verse afectados. Sin embargo, el mayor impacto podría darse en la zona libre de Colón, uno de los principales centros de reexportación del mundo. Nosotros no podemos hacer cambios con decisiones soberanas de otros países, tenemos que trabajar en las oportunidades que esto genera para nosotros. Recordar que si bien los aranceles que se impusieron a través de los TLC y TPC
por parte de los Estados Unidos nunca atendieron la asimetría de los países, pero además nos pusieron proteccionismo para ingresar al mercado de los Estados Unidos de nuestros productos, siendo un minúsculo grupo, en el caso particular de Panamá, de productos que pueden o pudieron entrar. Porque dificultaría la exportación de sus productos a territorio estadounidense, haciéndolo que se encarezca el producto en sí. Los economistas señalan que en Panamá la liberalización del mercado no se ha traducido en precios más bajos para los consumidores. A pesar de que el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos lleva más de una década en vigor y está a punto de completar la desgravación arancelaria de productos esenciales como lácteos, carnes y granos, las cifras oficiales reflejan un encarecimiento progresivo de estos bienes en los últimos años. Se estaba partiendo de un supuesto equivocado y es que se tenía libre competencia. Y lo que nosotros teníamos eran estructuras oligopólicas y monopólicas, ¿verdad? Y en consecuencia lo que se iba a producir es que se liberaba el mercado, se quitaban los aranceles y los precios no iban a bajar, sino que quienes vendían esos productos iban a tener mayores ganancias porque ahora ya no iban a tener que pagar los impuestos. Eso fue lo que ocurrió. Nuestros países tienen que tener una política de capacidad de protección de nuestra producción. Hay que diversificar mercado porque no podemos seguir sometidos a un mercado que quiere ser un mercado único frente al resto del mundo. Quedan todavía grandes interrogantes sobre la dimensión del impacto real. Si Estados Unidos decide extender sus aranceles a productos de terceros países, como ya lo hizo con China, incluso aquellos que pasan por la zona libre, los puertos panameños o el canal, las consecuencias para la economía del país podrían ser devastadoras. El escenario se complica por la dependencia del dólar estadounidense como moneda única y por el reciente alineamiento del gobierno de José Raúl Mulino a las pretensiones geopolíticas estadounidenses, lo que podría erosionar la neutralidad histórica de Panamá, afectando la confianza de inversionistas internacionales. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. Gracias, Reca. Vámonos ahora a México, ya que Estados Unidos le impuso aranceles a ese país del 20,91% precisamente al tomate mexicano, a través de un comunicado donde el Departamento de Comercio de Washington marca el fin de un acuerdo comercial firmado en 2019. Estas medidas se implementarán a partir del 14 de julio sobre la mayoría de los tomates frescos importados desde México. La imposición de este arancel podría incrementar los costos de exportación, afectando la competitividad de los productores mexicanos y elevando los precios para los consumidores estadounidenses, impactando a su vez productos derivados como salsas y ensaladas. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionó a Estados Unidos por imponer aranceles a productos agrícolas sin previa notificación, así es como lo dijo. Sobre el jitomate, es importante que se conozca esto. No se notificó al gobierno mexicano, ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través de la Secretaría de Agricultura. Se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos. O sea, eso está mal. En todo caso, tendrían que haber notificado al gobierno de México también. Asimismo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que, a pesar de los aranceles, Estados Unidos importa de México el 90% de los tomates que consume. Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México, 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. ¿Sí? Claro, no nos pueden sustituir, porque no es que haya un montón de otros países que producen esta cantidad de excelentes tomates a un precio muy conveniente. Si lo quieren hacer, pues simplemente van a pagar 21% más caros sus tomates.
De México nos vamos a Nicaragua, ya que registró un crecimiento interanual del 3,4%, de acuerdo con información del Banco Central de la Nación. La cifra obedece a los resultados del índice mensual de actividad económica, el llamado IMAE, correspondiente a enero de este año, que según el Banco Central de Nicaragua, se ubicó en 3,4% interanual, lo que representa un crecimiento de 3,8% con relación a enero de 2024. Asimismo, en la serie de tendencia ciclo del IMAE, se registró un crecimiento del 0,6% respecto a diciembre de 2024 y del 3,7% en relación con enero de este año. La entidad financiera precisó que en la serie original del IMAE mostraron mayores crecimientos las actividades de hoteles y restaurantes con 9,8%, construcción con un 7,4%, intermediación financiera y servicios conexos con 6,1%. También destacó el comercio con 5,7%, transporte y comunicaciones con 5,3%, agricultura con 4,8% e industria manufacturera con 4,4%. Por otra parte, se registraron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura con menos 40,8%, mientras que energía y agua bajó un 6%. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso en contexto, les contamos que la entrada en vigor de la eliminación del cepo en Argentina acelera la inflación en un 27%. Ya regresamos. Imágenes de Argentina, y es que en este espacio de análisis haremos una radiografía por la economía de este país que se encuentra en una pendiente desde la llegada del gobierno al presidente, o mejor dicho, al gobierno del presidente de Javier Milei. Es que en días recientes el mandatario respondió a la orden del Fondo Monetario Internacional y levantó el cepo. De esta manera se liberó la restricción en cuanto al precio del dólar y esto generó una devaluación de, en un principio, un 27%. ¿Qué opinan las personas argentinas en la calle? Vamos a ver. Desde la liberación del dólar del presidente Javier Milei, los argentinos tienen más dudas que certezas. En todo caso, la única seguridad que hay es que el movimiento del presidente Milei genere inflación para ahora y también para después. No entiendo muy bien el tema, dicen que se va a subir el dólar, pero bueno, yo tengo 2 trabajos y más o menos la voy piloteando bastante bien. Y hay que ver, la verdad que se notó la suba de precios en estos días, pero no sé cómo afectará acá a futuro. Esto es deuda, lo pagan mis nietos. El movimiento del dólar oficial de 1.065 pesos a 1.250 es sin duda inflacionario. La suba de precios preventiva se hizo sentir desde el primer día. No soy inversionista, no soy nadie, así que... Creo que en las próximas semanas va a haber un aumento de precios, que sí, ahí vamos a tener algún gran problema, pero ya es medio difícil acceder a la compra, liberarlo es como medio un poquito de humo. No es para todos, aclaro, la idea es que nada, un poco se lleven la plata, pero bueno, la verdad es que afectarme me va a afectar el precio de la comida sobre todo. De todos modos, el gobierno salió a explicar que no hay inflación, sino un salto en el índice de precios. O sea, inflación. De todos modos, lo que hay que entender es que la inflación no es un fenómeno climático, es una puja en el sistema distributivo. Hay 4 o 5 empresas que, montados en la posibilidad, se queda con la plata de todos. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. Y ante este panorama inflacionario, las personas jubiladas argentinas han sido de las más golpeadas por el ajuste económico de Milei. Vamos a revisar algunas cifras. En Argentina, 7 millones de jubilados enfrentan una crisis sin precedentes bajo el gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales, 2 de cada 3 perciben el haber mínimo de 343.000 pesos mensuales. Esto es el equivalente a menos de $300 por mes.
apenas por encima de la línea de pobreza, marcada en 334.500 pesos. La pobreza en adultos mayores se disparó del 17.6% al 29.7% en solo 6 meses, según el INDEC, afectados por el congelamiento de bonos y ajustes jubilatorios por debajo de la inflación, que fue del 120% en 2024. Los aumentos brutales en medicamentos, equiparables al 240%, y servicios básicos como el gas, luz y agua por eliminación de subsidios. Adicionalmente, el recorte del PAMI, que limita el acceso a medicamentos gratuitos. El presidente Javier Milei defiende su política argumentando que los jubilados son el grupo con menos pobreza, comparándolo con la pobreza en niños, que es del 66.1%. Pero omite que el 60% de los beneficiarios accedieron a pensiones mediante moratorias, un sistema que el gobierno tilda de insostenible. Por su parte, las marchas semanales de jubilados, revividas desde los 90, han sido reprimidas violentamente, como el reciente caso del 12 de marzo, que finalizó con 50 heridos y varias detenciones, mientras que el Ejecutivo vetó una ley para aumentar haberes, priorizando el déficit cero. A su vez, el oficialismo insiste en racionalizar el gasto previsional. Los jubilados como Gabriela, de 66 años, deben vender sus bienes o trabajar informalmente para sobrevivir. Este conflicto evidencia la profunda desigualdad exacerbada por las políticas de ajuste, donde los adultos mayores pagan el costo de un equilibrio fiscal que no considera derechos humanos básicos. Ahora repasemos los números del consumo durante el mes de febrero. El consumo masivo cayó 9,8%, acumulando 15 meses consecutivos de retroceso. Según el informe de una consultora, las ventas de los supermercados se contrajeron 8,3% en el área metropolitana de Buenos Aires y 4,9% en las provincias del interior. Mientras tanto, los autoservicios independientes sufrieron una baja de ventas del 12,8% en el área metropolitana de Buenos Aires y del 12,5% en el interior. Tanto supermercados como autoservicios vendieron menos productos en todos los rubros relevados durante el mes de febrero. Las bebidas sin alcohol sufrieron la caída más pronunciada con 19,8%, seguido por las bebidas con alcohol con 16,2%, productos de consumo impulsivo 10,5%, limpieza de ropa y hogar 9,7%, higiene y cosmética 8%, desayuno y merienda 7,7% y la alimentación 4,9%. Les recuerdo, todas estas son cifras de caídas. Finalmente, se debe mencionar que el Producto Interno Bruto, registró una caída interanual del 2,1% en el tercer trimestre de 2024 en comparación al mismo periodo de 2023. Asimismo, el estimador mensual de actividad económica registró un crecimiento interanual del 5,5% en el mes de diciembre de 2024, lo que marca lo que podría ser el inicio de una tendencia de recuperación. Los ajustes continúan y el gobierno de Javier Milei en Argentina ha decidido, a partir de este mes de abril, aumentar los precios de combustibles, luz, agua, alquileres, colegios privados y transporte, convirtiendo al país en uno de los más caros de Sudamérica. Esta medida, implementada a través del decreto 243/2025, incluye un incremento en el precio de la gasolina y el gasoil y afecta a las tarifas de servicios básicos, aunque solo se ha oficializado el aumento del agua, que subirá 1%. Además, los alquileres verán un ajuste del 116,85% y los colegios privados incrementarán sus costos un 3%. El transporte en el área metropolitana de Buenos Aires también aumentará un promedio de 4,2%. Una encuesta reciente revela que el 91,3% de los argentinos siente que sus ingresos no se ajustan a la inflación y muestra una desaprobación del 48,9% hacia Milei, con un rechazo del 51% a su imagen personal. Permítanos hacer una segunda pausa en esta emisión, pero al regreso en 360 estaremos hablando del presidente de China. Me refiero, por supuesto, a Xi Jinping, quien advirtió que la guerra arancelaria de Donald Trump generará el deterioro progresivo del comercio a nivel mundial. Esta información y más cuando regresemos.
Estamos de vuelta, momento de realizar nuestro recorrido 360. Mire, tras cerrar su visita oficial a Vietnam, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió que la guerra arancelaria de Trump generará el deterioro progresivo en el comercio a nivel mundial. Esto luego de, como le decía, la visita que hizo el presidente Xi Jinping a Vietnam, en donde alertó del desequilibrio del orden económico global y destacó la importancia de reimpulsar la confianza en los nexos entre las naciones asiáticas. El mandatario chino subrayó que la guerra comercial desatada por Estados Unidos atenta contra los intereses de todos los países e insta a oponerse al unilateralismo. En su estadía en Hanoi, Xi Jinping firmó junto con su homólogo vietnamita un paquete de 45 acuerdos, entre los que destacan el desarrollo de la inteligencia artificial, comercio de productos agrícolas y cooperación aduanera. Y como parte de esta gira por el continente asiático, el presidente Xi Jinping arribó a la ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia, para afianzar lazos en la región. En su discurso, el mandatario chino agradeció la invitación del rey de Malasia, Ibrahim Iskandar, y destacó la amistad que por más de 50 años existe entre los pueblos y ambos estados. El líder chino resaltó la necesidad de unir los esfuerzos conjuntos entre los países del sur global, además de la urgencia de profundizar la cooperación estratégica al más alto nivel. Ahora le platico que la estrategia de Estados Unidos, presentada abiertamente como una guerra económica, ha generado ya profundas repercusiones a nivel global desde la perspectiva rusa. Esta dinámica no solo representa un enfoque agresivo por parte de Washington, sino que es un indicador del temor que siente Estados Unidos ante los cambios que se están produciendo en el orden mundial. A medida que emergen economías como las de China, India y otros países del grupo BRICS, el modelo unipolar que predominó tras la Guerra Fría está comenzando a transformarse. Aquí algunos detalles. La guerra comercial iniciada por Donald Trump ha tenido un profundo impacto en la economía global y Rusia no es excepción. Los nuevos aranceles para los productos chinos y las represalias de China han afectado los precios del petróleo, importante para la economía rusa. La caída del 20% en los precios del petróleo y la incertidumbre general en los mercados creó una inestabilidad que se reflejó en los índices bursátiles del mundo entero. Occidente intenta reescribir la historia para introducir continuamente a todos en un estado de incomprensión de lo que sucede. La forma cambia, pero la esencia permanece. La esencia es siempre satisfacer a una determinada parte de la élite de los Estados Unidos. Por supuesto, todo esto se encubre, se tapa y se presenta como un interés nacional. Pero ¿puede realmente existir un interés nacional que sea diametralmente opuesto al anterior? A corto plazo, Rusia logra obtener buenos resultados gracias a los ingresos por exportaciones y al fortalecimiento del rublo, lo que suaviza el impacto negativo de las decisiones de Trump. Pero a largo plazo, con la reducción del comercio entre Estados Unidos y China, Rusia se verá obligada a buscar nuevos mercados. Estados Unidos sigue siendo el principal país importador del mundo. En términos de comercio exterior, solo ocupan el segundo lugar después de China. Pero en términos de importaciones, ocupan el primer lugar. Y gran parte de las exportaciones de otros países del mundo depende de ellos. Todo esto terminará en una nueva ronda de inflación y de gigantescos aranceles comerciales, además de problemas económicos en varios países, especialmente en los principales exportadores. En Estados Unidos, y no solo allí, la volatilidad será muy alta en todos los mercados. Para Rusia es de vital importancia resolver el problema de la dependencia de las materias primas. De no hacerlo, corre el riesgo de encontrarse en una posición muy vulnerable. La necesidad de diversificar la economía se ha vuelto evidente a medida de la dependencia de las exportaciones de petróleo y gas, crea riesgos en el contexto de relaciones internacionales inestables y precios fluctuantes de la energía. Cada vez que Estados Unidos aumenta la presión, nos obliga a avanzar. Estados Unidos crea dificultades para todos los países, pero al mismo tiempo los obliga a los demás a tomar medidas legítimas, de legítima defensa. En Rusia ocurre lo mismo. Ahora que Estados Unidos no tiene suficiente dinero no solo para el desarrollo, sino también para mantener su posición de liderazgo en el mundo,
Trump se comporta como un típico hombre de negocios. Reduce gastos y aumenta ingresos de la forma más rápida y simple posible. De hecho, con su decreto del pasado sábado, inició una nueva escalada de guerras comerciales. Pero la geopolítica es mucho más compleja que solo cuestiones económicas. Alia Giasinski, Telesur, Moscú. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, tiene un precio de $61.40 con una baja de 13 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $64.73, una caída de 15 centavos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $67.53, que representa en este caso un alza de $1.18. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Recuerde que para comentarios y sugerencias puede escribirnos a impactoeconómico@telesurtv.net o también a través de nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @DanielTelesur. A nombre de todo este equipo, gracias. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.